Ministerio Hora 11 presenta Los Originales Bíblicos y usted. Comparta durante los siguientes momentos junto al Reverendo Herrera un tiempo de reflexión en Los Originales Bíblicos y usted. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues vosotros no entráis, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un solo prosélito, y cuando lo lográis, lo hacéis un hijo del infierno 2 veces más que vosotros. Estamos en el Evangelio de Mateo, capítulo 23, desde el verso 13 al verso 36 en nuestro estudio. Hemos estado pasando ya por el primero de los ay del Señor. Hoy vamos a completar el segundo. Te invitamos a buscar lápiz y papel para acompañarnos. Mi nombre, Rubén Herrera, y hasta la hora en punto, juntos hacemos Los Originales Bíblicos y usted. Que pensaba que habías olvidado todas esas cosas que un día te pedí, todas las canciones que un día te escribí. Y me he dado cuenta que han estado allí haciendo memoria delante de ti. No te has olvidado lo que escribí, pero me conoces y es tu decisión, y a su tiempo me darás lo que es mejor. Todos mis anhelos tienen tu color, tienen el latido de tu corazón. Yo no quiero nada sin tu dirección. Todos mis anhelos son de ti, Señor. Tienen tu cadencia, tienen tu pasión. No me importa nada, solo tu favor. Y yo que pensaba que habías olvidado todas esas cosas que un día te pedí, todas las canciones que un día te escribí. Y hoy me he dado cuenta que han estado allí haciendo memoria delante de ti. Te has olvidado de lo que escribí, pero me conoces y es tu decisión, y a su tiempo me darás lo que es mejor. Todos mis anhelos tienen tu color, tienen el latido de tu corazón. Yo no quiero nada sin tu dirección. Todos mis anhelos son de ti, Señor. Tienen tu cadencia, tienen tu pasión. No me importa nada, solo tu favor. No me importa nada, solo tu favor.
Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un solo prosélito, y cuando lo lográis, le hacéis un hijo del infierno 2 veces más que vosotros. Estamos en Mateo capítulo 23, el versículo 15. Ya hemos pasado por el versículo 13, dejemos que el versículo 14 no está contenido en los manuscritos más antiguos, pero sí en Marcos el capítulo 12, versículo 40, y en el Evangelio también de Lucas, en el capítulo 20 y versículo 47. Y cuando pasemos por esos evangelios, lo vamos a tener en cuenta. En nuestra versión está omitido este versículo porque, como dijimos en programas anteriores, un copista puede haber introducido este texto en su comparación con los otros 2 evangelios sinópticos, como son Marcos y Lucas. Cuando hablamos acerca de sinopsis, hablamos acerca de paralelismo histórico, es decir, estos 3 evangelios concuerdan o se unen en un propósito de mantener los hechos en forma ordenada y cronológica. A esto se llama sinopsis, es decir, el acuerdo previo y el paralelismo que se traza a partir de una concordancia que tiene que ver con sucesos del tiempo, en el orden en que fueron narrados. También sinopsis habla acerca de igual contenido o complemento entre los contenidos. Y cuando este escriba moderno volvió a hacer una copia del libro de Mateo, seguramente se estaba encontrando con otros evangelios como Marcos y como Lucas, e incorporó este versículo 14 que aparece en muchas de nuestras Biblias. No aparece en la versión Mundo Hispánico, que es la versión que estamos usando para el estudio del libro de Mateo, por lo tanto no lo consideramos. Pero más allá de no incorporarse en esta versión, lo que estamos haciendo es respetar los manuscritos más antiguos. Lo hemos hecho en otro tiempo, diciendo que hay partes de los versículos o frases que no están contenidas en los originales. Por otro lado, debemos recordar que siempre estamos frente a la lectura de una traducción, lo que nos obliga a remitirnos al original para saber si es exactamente así como está puesto. Bien, hemos hablado acerca de los escribas y estos hombres que cerraban el reino de los cielos delante de los que venían atrás, porque ellos eran la autoridad para poder interpretar, explicar, y también eran los copistas expertos de las escrituras. Ahora estamos en el segundo de los hay. Tiene que ver con aquellos que hacen proselitismo. Entre ellos estaban los escribas, pero sobre todo los fariseos. Ellos habían copado el mundo conocido y habían llegado hasta todas las sinagogas para poder lograr cautivar dentro de su secta religiosa algún discípulo. Y hemos estado hablando acerca de eso en algunos términos. Por ejemplo, hemos hablado acerca del término prosélito, que aparece 3 veces más en el Nuevo Testamento. En el libro de Hechos capítulo 2 versículo 11, en el libro de Hechos capítulo 6 versículo 5 y en el libro de Hechos capítulo 13 versículo 43. Prosélito significa el que se acerca o el que adora. Y de estas expresiones se deriva el término convertido, que es el término más usado para nosotros. También hemos visto acerca del infierno, Gehenna o Gema, como se refiere en otros lugares, es un término que quiere decir basura para ser quemada. Se refería a los basurales en el tiempo del Señor Jesús, basurales que se hacían cavando pozos profundos, ya los que se mantenían encendidos con fuego. A esto se le llama infierno. Es decir, que el infierno para la cultura judía tiene que ver con aquello que ya ha sido desechado, con aquello que es basura y con aquello que está únicamente para ser quemado. De allí el concepto de infierno, que es un concepto quizás menos presente en nuestra cultura actual, ya que los basurales por lo general no se terminan incinerando y sí se terminan tapando. El concepto de hoy un basural no sería el apropiado para referirse al concepto de el infierno, pero sí lo era en el tiempo del Señor. Las basuras se quemaban
Allí iba todos los cuerpos putrefactos, todo aquello en descomposición, todo animal o cuerpo muerto que no iba a una sepultura terminaba en el Gehenna. Y dijo el Señor, ustedes le han hecho a los prosélitos 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Y cuando nos referimos a eso, es probablemente al hecho de que cuando una persona se convierte a una religión nueva, se transforma en una persona mucho más ferviente y más fanática en su nueva fe de lo que es quizás el mismo que le ha predicado. Por lo tanto, los fariseos y los escribas, cuando hacían un discípulo, lo hacían doblemente más fanático. Bien, para el tema del proselitismo se incorporaron dentro de estas 2 sectas y especialmente dentro de los fariseos la circuncisión ritual, luego también la purificación o el bautismo por medio de la purificación y luego el sacrificio ritual. Estos 3 elementos eran importantes para incorporar al nuevo candidato a ser fariseo o a ser escriba. Candidatos que habían ido a buscar en el mundo conocido, candidatos paganos, y hoy vamos a detenernos en el estudio acerca de algunas cosas. El término circuncisión, como para ampliarle un poquito acerca de qué y cómo es la circuncisión en el tiempo de hoy, que lo vamos a ver casi al final del programa. Antes nos vamos a referir al tema de bautismo ritual, porque algunos pocos conocedores de la Escritura, cuando refieren el bautismo, prefieren colocarlo a partir de Juan el Bautista. No es así en la costumbre judía. En la mayoría de nosotros siempre he tenido la vaga idea de que el bautismo es algo iniciado por Juan el Bautista, pero no es así. Es una práctica completamente judaica, ya empezó mucho tiempo antes de Juan y de esto vamos a hablar en el próximo bloque. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Say
Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un solo prosélito, y cuando lo lográis, le hacéis un hijo del infierno 2 veces más que vosotros. Estamos en Mateo 23, el verso 15, es el segundo de los ayes que consideramos. Dijimos que este término ay se pronuncia casi con el mismo sonido del vocablo griego guay, que sería guay en castellano, el que a veces hemos usado en forma gauchesca o criolla. El ay es una interjección que expresa diversos estados de ánimo: pena, temor, conmiseración o amenaza. En este contexto, el término encierra la expresión de dolor, pero también dolor con misericordia. Hay 7 ayes y el número 7 es el que tiene este valor simbólico que representa la idea de una denuncia completa, perfecta y final del Señor para los religiosos de turno. Nos detenemos ahora sobre lo que va a ser el bautismo de la purificación. Y para hablar acerca de bautismo de purificación como iniciación para los prosélitos o aquellos que iban a ser parte del pueblo judío, necesitamos hacer un poquito de historia. La mayoría de nosotros tiene la idea de que el bautismo es algo que fue iniciado por Juan el Bautista. Y muchos suponíamos que de allí surgió esta práctica cristiana. El bautismo es completamente judaico. Era y sigue siendo un proceso de purificación espiritual, especialmente en relación por diferentes tipos de impureza. El bautismo siempre ha sido inmersión. Inmersión en el hebreo se conoce como mikvah. Esta palabra literalmente significa reunión de aguas, por lo que la construcción de algunas piscinas de aguas era quizás en el tiempo antiguo más importante que la construcción de una sinagoga misma. El agua tenía que venir de los ríos o de los manantiales porque eran consideradas Majin Hajim o aguas vivas. Tenía que estar en permanente circulación, no podía ser un agua estancada. Bautismo o baptismo significa en el griego meter debajo de. Por lo tanto, esta práctica judaica del bautismo era inmersión en agua o completa sumersión dentro del agua, meter debajo del agua. El Señor Jesucristo se bautizó en el río Jordán, donde había muchas aguas, donde había Majin Hajim o aguas vivas, donde había mikvah, la reunión de las aguas. Este es el término que se utiliza para bautismo. Y como dijimos en el programa anterior, no tiene nada que ver la práctica del bautismo católico, apostólico romano o de la iglesia anglicana o de otro tipo de congregaciones pseudocristianas cuando se hace un bautismo por aspersión. No tiene nada que ver con el bautismo bíblico. Eso sería rociar, esparcir agua sobre la cabeza o mojar la cabeza de un niño, pero no tiene que ver con bautismo. La expresión bautismo significa meter debajo de. Hemos hablado de la importancia de estas piscinas porque para el judío el bautismo tiene que ver con purificación espiritual. De hecho, había muchas de estas piscinas de inmersión en el templo de Jerusalén para el uso de los sacerdotes, e incluso había una especial para el uso del sumo sacerdote. Hoy no contamos con la fuente de bronce original, pero se sabe que el sumo sacerdote se lavaría en forma completa en ella antes de entrar al lugar santísimo. La inmersión era tan importante que ocurría antes de que el sumo sacerdote oficiara el servicio del Yom Kippur, o el día de la expiación o el día del perdón. Era cuando se hacía el sacrificio por toda la nación. Antes de que los sacerdotes oficiaran los servicios regulares en el templo, antes de que cada persona entrara al templo,
y hasta antes que un escriba escribiera la Torá o el nombre de Dios. Se exigía el bautismo o la purificación completa. La tradición dice que fue el escriba Esdras el que había decretado que cada varón debía ir a las aguas de inmersión antes de orar o de estudiar la Torá, o el Pentateuco, o los 5 primeros libros de Moisés. También se dice que había un grupo judío que observaba la costumbre diaria de inmersión en preparación para la venida del Mesías. Los esenios eran otro grupo que practicaba frecuentemente la inmersión. Y recordemos que Juan el Bautista se ha criado con los esenios, un grupo, una secta judía mucho más extremista que los fariseos, mucho más separados que los fariseos, que vivían en el desierto, en cuevas, que comían y tenían por dieta la rutina de la miel y de la langosta, que vivían en forma austera, que estaban en la soledad y en el desierto. Por eso Juan el Bautista vino bautizando en el Jordán, y la correspondencia entre el bautismo de Juan con el arrepentimiento de pecado es total, es completa. Quien se arrepentía se purificaba espiritualmente por medio del bautismo. Pero esta práctica empezó mucho tiempo antes, en Esdras, en el tiempo de Nehemías, allá en el cierre del canon bíblico, cuando ellos están regresando desde Babilonia, donde habían sido deportados. Además de todo esto, la inmersión era un requisito obligatorio tanto para el hombre como para la mujer que se convertía al judaísmo. Y de allí la práctica de este ritual de purificación para los prosélitos que tenían los fariseos y los escribas cuando iban a otro lugar en el extranjero. Los rabinos consideraban la mikvá o la reunión de aguas como el útero del mundo. Y cuando el converso o la conversa salía de las aguas, era considerado un nuevo nacimiento. Es decir, la persona nacía de nuevo. Por eso vemos que Nicodemo no entendía que Yeshua le dijera a él que tenía que nacer de nuevo, ya que en la mentalidad judía, ellos al nacer de un vientre judío no tenían necesidad de nacer de nuevo. Yeshua, Jesús, le afirma que tiene que nacer de agua y del Espíritu. Y le habló acerca de la conversión, acerca de convertirse o hacerse prosélito de la fe en el Hijo de Dios. Había arrepentimiento, pero también había bautismo. Por eso, en los Hechos de los Apóstoles, encontramos que era necesario bautizarse tan pronto la conversión. Para el judío era el útero que daba el nuevo nacimiento. Si usted se ha entregado ya a Cristo Jesús como Señor y Salvador, el próximo paso que le toca en la vida cristiana es el bautismo. Desde el concepto judío, usted necesita nacer de nuevo. Y de hecho el apóstol Pablo, en el libro de Romanos, habla acerca de el bautismo como la muerte y el nuevo nacimiento o la resurrección. Nacemos a una novedad de vida o a una nueva vida. De allí la importancia del bautismo. Pausa en Originales Bíblicos, ya regresamos. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. En tu presencia
Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un solo prosélito, y cuando lo lográis, lo hacéis un hijo del infierno 2 veces más que vosotros. Estamos estudiando cómo se realizaban prosélitos a partir de esto de recorrer tierras lejanas donde había sinagoga por parte de los escribas y de los fariseos. Incorporaban allí ellos el bautismo de purificación, y es el que estamos viendo, también el sacrificio ritual, que ahora lo vamos a considerar, y la circuncisión a los hombres. Estas eran las exigencias para entrar dentro de su discipulado y constituirse como prosélitos en la fe judía. Hemos estado viendo el bautismo, el mikvah, la reunión de las aguas. Hemos visto que las piletas para la purificación eran quizás mucho más importantes que levantar una sinagoga. Tenían que ser aguas vivas. Hemos visto también que tiene que ver con inmersión en agua y no aspersión. Hemos considerado que el bautismo no comienza con Juan, sino que viene, incluso algunos lo datan, del tiempo de Esdras, la vuelta de Babilonia, a ese tiempo. Pero mucho antes de eso, la práctica del bautismo era común en el templo, y antes del templo, en el tabernáculo de reunión. La palangana gigante de bronce era donde se purificaba en el día de la expiación o en el día del perdón el sumo sacerdote antes de entrar al lugar santísimo. Estamos hablando acerca del lavacro, esta fuente de bronce donde el sacerdote se lavaba. También los sacerdotes debían lavarse antes de entrar al lugar santo. Y los escribas lo hacían antes de entrar al templo o incluso antes de escribir o estudiar la Torá. Así que esta práctica ya era común en el tiempo del Señor, no es un invento, una nueva modalidad a partir de Juan el Bautista. El Juan el Bautista era parte de los esenios, era un grupo muy fuerte que practicaba este tema de la inmersión o del bautismo. Dijimos que el bautismo significa un ritual que tiene que ver con la purificación espiritual, y al entrar en las aguas y al salir de ellas, era como entrar en el útero y volver a nacer, el nuevo nacimiento. El apóstol Pablo habla mucho acerca de esto en el libro de Romanos. Cuando el Señor enfrentó a Nicodemo, le dijo que era necesario nacer de nuevo. Y él no lo podía entender porque todo aquel que nacía de un vientre judío no tenía necesidad de nacer de nuevo. Por lo menos esto era lo que pensaban ellos como judíos. Pero el Señor le afirmó que tenía que nacer de agua y de el Espíritu. La inmersión significaba un nuevo nacimiento. El prosélito o la prosélita iba a ser sumergido en el nombre de Dios. Ellos asumían con el bautismo lo que sería el yugo del reino, o lo que sería la nueva vida en la práctica. Todo iba a cambiar, todo iba a ser nuevo para ellos. Juntamente con el sumergimiento de las aguas, la persona también era salpicada con la sangre y el sacrificio que ella había presentado. Pero nada de esto, ni el bautismo, ni la sangre ahí sí rociada o salpicada, iba a servir si no había arrepentimiento de la persona. Sin el arrepentimiento, ni el agua ni la sangre podían purificar a la persona. Y esto es importante porque al momento del bautismo se debe entender que la persona debe estar arrepentida. Es un acto voluntario el hacerse prosélito del cristianismo o seguidor de Cristo y del cristianismo, pero también tiene que haber arrepentimiento. Y ninguna de estas dos cosas, ni voluntad ni arrepentimiento, ni decisión personal, encontramos en un bebé recién nacido. Por lo tanto, el bautismo católico apostólico romano no hace cristiano a nadie. Lo puede hacer miembro de una religión llamada católica apostólica romana, pero nada más que eso. Porque el bautismo no implica nada, no hay ningún cambio si no hay arrepentimiento. ¿Y qué arrepentimiento puede tener un bebé que no tiene conciencia de pecado? ¿Qué voluntad puede tener si está enajenado de la voluntad todavía? No ha aprendido a pensar, a elegir, a decidir. Lamento romperle
en este momento de un solo golpe el concepto que tiene acerca del bautismo. Pero bautismo tiene que ver con nuevo nacimiento y tiene que ver con salir purificado luego de que primeramente se haya producido el arrepentimiento. Bien, esto es lo que hacían los fariseos y los escribas cuando buscaban a un prosélito. Lo bautizaban, exigían el arrepentimiento y lo rociaban con la sangre del animal que había sido presentado en el lugar de la persona. Bien, nos detenemos ahí un momento para ir a encontrarle significado a lo que dice Primera de Pedro en el capítulo 2. Pedro escribe a la iglesia en su primera carta universal y dice: elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Así presenta Pedro a los escogidos, a los que son parte de la iglesia de Cristo, rociados por la sangre o con la sangre de Jesucristo. Nosotros tenemos el nuevo nacimiento no solamente por el arrepentimiento, no solamente por el bautismo, sino por el haber sido rociados por medio de la fe con la sangre de Jesucristo. Es decir, usted ha nacido de nuevo si ha aceptado la sangre del Hijo de Dios sobre su vida para que ella le rocíe y le limpie, le purifique de todos sus pecados. Allí es donde hacemos una gran diferencia con la secta de los testigos de Jehová, quienes también le llevan a un arrepentimiento, quienes también le llevan a un bautismo por inmersión de agua, pero que no le llevan al rociamiento de la sangre de Jesús. Esto es importante que usted vea la diferencia, porque nunca los testigos de Jehová le dirán que usted tiene que aceptar la sangre de Jesucristo como limpieza de sus pecados. Nunca le van a invitar a usted a ser rociados, lavados por la sangre de Jesucristo. Por lo tanto, no hay purificación espiritual. Vamos a otro pasaje. En la Biblia encontramos que el agua y la sangre son los dos principales agentes que ilustran el ser limpiados por Dios. Por eso, en Juan capítulo 19, versículo 34, la Escritura, hablando acerca de lo puro que era el Hijo de Dios y apto para el sacrificio, y cómo el Señor había aceptado el sacrificio de su Hijo como único sacrificio por el perdón de los pecados, encontró que había en su Hijo los dos elementos que hablaban de lo puro, de lo limpio, de lo aceptado por Dios: agua y sangre. Juan el capítulo 19, versículo 34 dice: pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Esto indicaba que el sacrificio era completamente puro. Esto indicaba que era la prueba suficiente para entender que Jesucristo era el que estaba pagando el precio de la purificación. Vaya conmigo, por ejemplo, a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 6, o desde el verso 5 dice: ¿quién es el que ha vencido al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. ¿Cómo vino Jesucristo? Mediante agua y sangre. Esto significa que el Jesucristo que murió en la cruz del Calvario es el sacrificio perfecto, porque era necesaria agua para la purificación y también sangre. Y dice el versículo 7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo.
y estos tres son uno, y estos tres son los que dan testimonio en la tierra. Y escuche bien, el espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Esta idea del lavamiento por agua la vemos también clara en el nuevo pacto. Y de esto vamos a hablar en el último de nuestros bloques. Le invito a que nos siga, ya estamos terminando con el ritual de purificación de los judíos cuando hacían un prosélito en el extranjero. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Me han hablado mucho de ti. Dicen que tú me quieres así. No lo creo porque no te veo y no te siento. Invisible como el aire y como el viento. Yo no necesito de tu ayuda. Yo no necesito de tu amor. Todavía tengo algunas dudas. Todavía yo tengo temor. Se acabó, ya no quiero vivir así, ignorando todo lo que tú has hecho por mí, solo por mí. No, ya no quiero vivir así. No, es imposible vivir sin ti. No, ya no quiero vivir así. De repente me he dado cuenta, ya no quiero vivir así. Por mucho tiempo yo te ignoré. Fui testarudo quizás, no sé. Mientras tú me perseguías en silencio, entre mil excusas me iba escondiendo. Tanto tiempo yo me lo he pasado, dando vueltas y sin dirección. Sabes bien lo mucho que ha costado aceptarte en mi corazón. Se acabó, ya no quiero vivir así, ignorando todo lo que tú has hecho por mí, solo por mí. No, ya no quiero vivir así. No, es imposible vivir sin ti. No, ya no quiero vivir así. De repente me he dado cuenta, ya no quiero vivir Ay así. de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un solo prosélito, y cuando lo lográis, le hacéis un hijo del infierno 2 veces más que vosotros. Nos estamos deteniendo sobre estos ritos que hacían prosélitos de judíos en el exterior. Habían recorrido mar y tierra para llegar hasta las sinagogas y levantar nuevos fariseos y escribas. Eran llevados a ritos de purificación como el bautismo de purificación, como los sacrificios de purificación y como la circuncisión. Y hoy nos hemos detenido sobre el bautismo de purificación. La idea del lavamiento por agua la vemos también en el nuevo pacto. Arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Lo dijo Pedro en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 38. ¿Y ahora qué esperáis? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Libro de Hechos,
el capítulo 22, versículo 16. Primera de Juan 5:6 dice: y este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo. No solo mediante agua, sino mediante agua y sangre. El Espíritu es quien da testimonio de esto, porque el Espíritu es la verdad. En la mentalidad hebrea, el lavamiento con agua es muy importante. Tanto que en el Talmud encontramos un comentario que dice: la limpieza va al lado de la santidad. De hecho, 3 maneras de lavamiento con agua encontramos tanto en la Biblia como en las leyes rabínicas: el lavamiento de las manos, el lavamiento de los pies y la inmersión completa del cuerpo en agua. En la Torá encontramos que el sacerdote tenía que lavarse las manos y los pies antes de entrar a servir en el templo o de acercarse al altar. Esto está en Éxodo capítulo 30, versículo 17, y también Éxodo capítulo 40, desde el verso 30 al verso 32. Fariseos, maestros de la ley, le preguntaron al Señor: Señor, ¿por qué no siguen tus discípulos la tradición de los ancianos y en vez comen con las manos impuras? Muchos piensan que el Señor estaba en contra de las tradiciones de su pueblo, pero no está esto explicado así. No está tratándose del lavamiento de manos, sino de la costumbre que era hasta la muñeca o hasta el codo, ya que en el mismo capítulo, pero en el verso 3 encontramos que cuando dice si no se lavan las manos, el griego que usa para eso es pugmé, que significa lavarse hasta el codo. Los discípulos se lavaban las manos para comer. Los fariseos, imponiendo la tradición de los ancianos, se lavaban hasta los codos. Pero eso es otro tema que trataremos en otro momento. El bautismo de la purificación, como proselitismo que usaban los fariseos y los escribas, no era malo. Es más, el Señor lo incorporó y es parte de nuestra costumbre en el día de hoy. La pregunta es: ¿ya hemos pasado por el bautismo? Y si no, ¿qué estamos esperando? El bautismo por agua debe continuar a nuestra fe y a nuestro arrepentimiento. Si ya hemos aceptado por fe la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado, si ya nos hemos arrepentido de nuestros pecados, el paso que sigue para entrar en la comunión perfecta con los hijos de Dios es el bautismo. Lo dijo Pedro y lo dijo la primera iglesia. Hechos capítulo 2, versículo 38. Arrepiéntense y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados. Hechos 22, 16. Levántate, bautízate y lávate de tus pecados invocando su nombre. Tiempo de obedecer, porque el bautismo tiene que ver con obediencia también. Ya hasta aquí llegamos con los originales el día de hoy. Mi nombre es Rubén Herrera, muchas gracias. Será hasta mañana, si Dios así lo quiere. Me presentaré delante de ti y esperaré en tu salvación. Te obedeceré en mi corazón. Te ofreceré mi adoración. Aquí estoy en tu presencia. Aquí estoy ante ti. Aquí estoy rendido a tus pies, Jesús.
estoy para ti. Presentaré delante de ti y esperaré en tu salvación. Obedeceré en mi corazón. Te ofreceré mi adoración. Aquí estoy. Aquí estoy ante ti. Aquí estoy rendido a tus pies, Jesús. Aquí estoy para ti. Lo que quieras, como quieras, lo haré, Señor. Cuando quieras, donde quieras, tuyo soy. Lo que quieras, como quieras, lo haré, Señor. Cuando quieras, donde quieras, tuyo soy. Estoy en tu presencia. Aquí estoy ante ti. Aquí estoy rendido a tus pies, Jesús. Aquí estoy para ti. Ministerio Hora 11 presentó Los Originales Bíblicos y usted. Nos encontraremos en nuestra próxima emisión, siempre por esta emisora. Muchas gracias.